Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos la continuación del estudio del compendio de la doctrina secreta. Hoy, 7 de agosto de 2022, en la página 248 del libro total 208 interna, que vamos a continuar. Bueno, dicha página la vamos a comenzar, la que vamos a continuar con el loca que habíamos empezado el domingo pasado. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos pues a anda a ver. Anda a ver compartir. Las niñas están ahí afuera. Anda, anda. Hola, ¿Me diles. pueden cerrar Anda, los micrófonos? Por favor. Que ya yo no puedo entrar otra vez. Tendría que quitar. Gracias. Gracias. Bien. Entre el hombre y el animal. Es decir, entre el reino humano y el reino animal, cuyas mónadas ogivas son fundamentalmente idénticas. Es decir, en realidad son una, para ir todavía más a lo exacto. Es una sola mónada o un solo espíritu, pero que se va expresando a través de todos los espíritus individuales o de toda individualidad, que recuerden que es una tríada Atma, Buddhi, Manasika, que se manifiesta en el nivel humano en el cuerpo causal, que es el cuerpo inmortal, donde se almacena toda nuestra evolución individual, todas nuestras encarnaciones, que aunque no las podemos recordar o realizar como toda nuestra evolución, hasta que no terminemos, no culminemos el nivel de evolución humana, sí almacena, vamos a decir, sí tiene las vibraciones que garantizan que nuestra evolución de cada personalidad no perdamos lo positivo de cada una de ellas, aunque perdamos el recuerdo como memoria física, como memoria totalmente personal. Perdón, hermano Gaspar. Perdón, hermano Gaspar, sabe que quedamos en el final de la estancia 14. Hoy día empezábamos la estancia 15. Esto ya lo vimos. Disculpe. Ay, gracias. Sí. En la página 210. 200. Es que yo que termino tan rápido que nunca. Hasta el final. Y vamos a empezar 15 puntos, donde dice 7 veces 7 sombras. Lo apunté en un lado, pero después lo pierdo. Ahí, hermano, muchas gracias. Gracias. Entonces, la loca 15, que ya es la segunda de esta estancia cuarta, nos dice 7 veces 7 sombras, ¿verdad? Que habíamos empezado eso. Chayas de hombres futuros o amenazas nacieron, así cada una de su propio color, es decir, no color externo, sino de su connotación de manifestación de conciencia. Recuerden esto siempre. En los cuerpos físicos hay diferencias de colores físicos, en la piel, en otra serie de expresiones, pero aquí se está refiriendo a lo interno y especie. Por eso es que tiene que ver con las razas y subrazas. Ahí está el inciso B. El A terminó en los amenazas. Cada una también inferior a su padre, creador, que tiene relación con su descenso. Recuerden que estamos en las primeras etapas de la manifestación de la vida en la forma. Y por tanto, cada vez, cada ronda, cada raza, hasta llegar a la cuarta, y estamos en cuarta ronda y en cuarta raza, hasta ahora, todas, digo, estamos en la quinta, pero quiero decir, la última que terminó es la cuarta. Pues nosotros hemos estado descendiendo solamente
no toda la ronda, pero sí la raza quinta, es la primera que asciende más allá del nivel más bajo que llegó la cuarta raza Atlante. Y fíjense todavía todas las dificultades que tenemos para expresar nuestra parte superior, nuestra parte espiritual. Los sin huesos no podían dar vida a seres con huesos. Recuerden que esta es otra de las leyes de esta manifestación del reino humano. En esta cuarta ronda y en esta raza hasta que la tercera, al final del promedio de la tercera, tuvieron huesos, se produce la división en sexos y es que entonces pueden crear directamente. Aunque nuestra creación todavía o nuestra reproducción todavía es muy básica y no dominada todavía por la voluntad espiritual, sino regida por los deseos que todavía nos arrastran a la procreación. Es decir, no es todavía la forma superior de poder expresar esta ley de procreación. La progenie de ellos fueron buta, es decir, mientras no se había producido este fenómeno de la consolidación de nuestro cuerpo físico con huesos, pues no podía despertar la conciencia de sí mismo, la conciencia manásica, la conciencia mental, sin forma ni mente. Es decir, no tenían la forma correcta ni directa del nivel humano, aunque todavía heredaban formas de los niveles animálicos de nuestra anterior etapa de evolución, nuestro anterior reino evolutivo. Por esa razón fueron llamados la raza Chaya, es decir, de imagen o sombra. Chaya es una sombra sobre todo, pero también una imagen cualquiera, pero se aplica específicamente a las imágenes de los reinos de la naturaleza. Sus chayas, que son los que nos dieron los pitris varishats o pitris lunares, que no podían dar este fuego superior que es solar, que fueron los pitris agnisvatas. Pero ellos no podían entrar en una humanidad sin huesos, ni podían despertar la mente, por tanto. El inciso A nos dice, el que llega hasta Manasa, 7 veces 7 sombras de chayas, de sombras, de hombres futuros o amanasas. Estando los pitris divididos en 7 clases, recuerden que aún los varishas también se expresan en 7 grupos o jerarquías, y después los manasaputras o pitris agnisvatas igual en 7 expresiones jerárquicas. Nos encontramos nuevamente aquí el número místico, el 7. Casi todos los Puranas, que recuerden que son textos sacados de los Vedas y de las Brahmanas, que son los más antiguos de la India, los Puranas ya tienen mayor cantidad de velos que aún los Upanishads, que también ya tienen velos, pero no de la raigambre más densa, así sutil, más densa de los Puranas. Los Upanishads también la tienen, las mismas Brahmanas también lo tienen, pero son menos densos sus velos que los velos de los Puranas. Ahora, casi todos los Puranas están de acuerdo en que 3 de estas 7 clases son Arupa. A es sin. El prefijo A en sánscrito es sin, como es en muchos idiomas, como el nuestro. Acéfalo es que no tiene cabeza. Arupa, que no tiene forma. Sin forma, por eso aclara ella después
en inglés y ahora nosotros tenemos la traducción al español, mientras que 4 son corpóreos. Es decir, de las 4, 7 tienen una densidad tal que les permite expresarse como sombras, como chayas con forma. Pero las 3 superiores tienen su chaya, pero sin forma. Mientras que 4 son corpóreas o con forma. Las primeras son intelectuales y espirituales. Es decir, representan. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Alfredo, si puede cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Casi todos los Puranas están de acuerdo en que 3 de estas son arrupas sin forma, mientras que 4 son corpóreas. Las primeras son intelectuales y espirituales, y la segunda, materiales y desprovistas de inteligencia. Es decir, no pueden llegar a expresar la inteligencia. Se quedan, como si dijéramos, en su etapa totalmente carentes de expresar esa inteligencia. No es que no la tenga su, ¿cómo se llama? Que no la tenga su expresión pura en el nivel de jiva, sino su expresión no pura en el nivel de vamos a decir, de personalidad, en el nivel de los niveles, en los niveles inferiores. Y es por eso que nosotros tenemos una serie de limitaciones, las seguimos teniendo en nuestro nivel, como si dijéramos, personal, en los niveles de los 3 planos inferiores o hasta en parte del cuarto, porque no es posible que esa superioridad de vibración del espíritu y del alma espiritual penetren a estos mundos tan inferiores, sobre todo el físico, el cámico y el mental inferior. El comentario, que ustedes saben que estos comentarios HPV los trajo de los niveles de las enseñanzas dadas por los maestros de sabiduría a sus discípulos, dice, habiendo proyectado sus sombras, es decir, estas imágenes propias dadas por los pitris, y hecho hombres de un elemento que es el éter, por eso se le llama doble etérico. El nombre antiguo era Linga Sarira, que se tradujo en un principio por Sinet y por HPV en sus obras como cuerpo astral, porque tiene luminosidad, pero en realidad es un elemento nada más que etérico. No llega a lo verdadero, a la luz del nivel cámico. Y esas son las aparentes discrepancias que existen entre algunos autores, porque los que se dedicaron a tratar de llegar a los que empezaban a estudiar teosofía, tuvieron que simplificar algo sus expresiones para que el lenguaje más abstruso de estos comentarios, de las estancias de la doctrina, etcétera, y de las cartas, muchas de los maestros, no originaran un sentido de incapacidad del estudiante para entender teosofía. Es verdad que es difícil, y es verdad que mucho de lo que de verdad, lo que es más profundo, lo que es verdaderamente profundo en las leyes de la teosofía, no pueden ni llegar a expresarse en las palabras de los idiomas, por lo menos de los idiomas nuestros. Por eso había un idioma específico para los iniciados, que era el censar. Pero algunos
de estos conceptos, como dice una carta del maestro Asinet, de hecho son incomunicables. Solamente se puede llegar a ellos por realización espiritual. Luego hay que comenzar por purificar nuestras vidas, por sutilizar nuestros cuerpos para poder empezar a avanzar internamente a un estado de realización que nos permita realizar, y perdone la redundancia de la palabra, que nos permitan realizar lo más profundo de estas leyes. Y continúa este fragmento del comentario. Así que habiendo proyectado sus hombres y esos hombres de un elemento, los progenitores vuelven a ascender al Maha Loka, Maha grande, Loka, vamos a decir, plano o nivel de manifestación del universo. El Maha es el más alto, el más grande, de donde descienden periódicamente, porque estas son jerarquías que ayudan a todo el proceso de la ley de evolución y de la manifestación evolutiva. Descienden periódicamente cuando el mundo se renueva, es decir, en relación con nuestro actual periodo de manifestación de el planeta terrestre, a cada nuevo continente que se forma como asiento principal de cada nueva raza de las 7, y estamos terminando la evolución de la quinta subraza de la quinta. Nos queda la sexta y séptima subraza de la quinta, aunque una vez que empiece la sexta subraza, empezarán también los cimientos de la nueva raza raíz, y se comenzará, por un lado, a ir destruyendo este continente que abarca toda la tierra. No es continente en el sentido de una sola masa de tierra, que abarca todos los continentes de nuestra actual raza, e irá surgiendo o irán surgiendo otras tierras que constituirán el continente de la sexta raza raíz. Así que ese Mahaloka va a descender, desde ese Mahaloka van a descender esta jerarquía para ayudar cada impulso de cada raza raíz. Repito, no va a esperar a que esta quinta raza termine, sino que a través de nosotros mismos y de la sexta subraza van a ir proporcionando un nuevo escenario y una renovación total del escenario de la Tierra a la nueva raza que va a desarrollar Budi, como esta raza desarrolló Manas. Los cuerpos sutiles, bueno, el mundo se renueva para dar nacimiento a nuevos hombres, es decir, a una nueva raza humana. No nuevos hombres en un sentido, todo es nuevo y todo es viejo, en cierto aspecto, pero sí una nueva humanidad, un nuevo tipo de humanidad, que será la sexta raza raíz. Los cuerpos sutiles permanecen sin entendimiento o sin manas hasta el advenimiento de los suras, dioses llamados ahora asuras, o sea, no dioses. Recuerden, aquí es igual, la palabra el prefijo a de suras y asuras, el prefijo a de arrupa y rupa, pues es que no tienen entonces esa divinidad en su manifestación. Por eso ella pone entre paréntesis, no dioses, es decir, no les es posible expresarse como nosotros querríamos, de que sean divinos en su expresión aquí abajo. No lo pueden ser. Así que no pueden expresar su divinidad en estos mundos porque no pueden mantenerse
en su condición original. Y entonces por eso, ya fuera del fragmento del comentario que aquí termina, nos dice, no dioses para los brahmanes, quizás, pero los alientos más elevados para los ocultistas. Es decir, que los brahmanes lo concibieron, esta enseñanza de los Puranas, etcétera, en un nivel mitológico, exotérico con X, pero son alientos más elevados, lo siguen siendo en su génesis, aunque no aparezcan así en la manifestación de estos planos inferiores, pero siguen siendo ese mismo nivel de divinidad que en la esencia todos somos únicamente. Los cuerpos son transitorios, las labores de estas jerarquías cuando descienden a estos planos, pues son sin ese entendimiento. Y esto fuimos también nosotros. Es decir, la humanidad nuestra se expresó como parte de esos asuras hasta que los Pitris encarnaran, se manifestaran al final de la tercera raza raíz y despertaran la inteligencia, el manas, la sabiduría, cuando ella se expresa en su pureza en la humanidad actual. Así que para los brahmanes seguirán siendo no dioses, pero los alientos más elevados para los ocultistas, toda vez que estos progenitores, ya sean Pitris-Nisvata, Pitris-Varishats, etcétera, ya sean nuestros propios, consideramos, expresiones monádicas o jivatmas, pues siguen siendo la divinidad nada más. Nada en su esencia pierde la unidad de la vida. Pero estos son los progenitores sin forma y los intelectuales que rehúsan construir el hombre, pero le dotan de mente. Las 4 clases corpóreas crean tan solo el cuerpo. Es decir, recuerden que eran 7 clases de Pitri, 7 clases de devas, osuras en su propio Mahaloka, pero las 4 corpóreas tan solo podían crear el cuerpo. Las 3 superiores, de las cuales forman parte estos Pitris-Nisvatas, porque todo es una unidad, vuelvo a insistir, son las que cumplen entonces la función de despertar la inteligencia humana. Ahora, ella vuelve, porque aquí estaba planteando yo comentando cómo los brahmanes habían confundido todo esto. Es decir, los exotéricos de las religiones que fueron decayendo en la India, o de la religión que fue decayendo en la India, que fue el antiguo brahmanismo, que ahora es el brahmanismo exotérico con X, pleno, plagado de errores exotéricos. Ahora, la filosofía esotérica enseña que una tercera parte de los dhyanis, de estos 3 aspectos superiores de las 3 clases de Pitris a Rupa, dotados de inteligencia y que podían traspasarla por haber ya llegado a tener el fuego solar, pues que eran incapaces de todo cumplir con su cometido a la vez. Esto creó esta alteración del plan de evolución y que entonces vimos que en la 4ª raza, lo veremos todavía en parte de este resumen, provocó el problema de los actuales monos, algunos de los cuales, como es natural en aquella época, eran humanos y estaban individualizados.
Así que esto es los Dhyanis, la tercera parte de los Dhyanis, las tres clases de Pitri Rupa dotados de inteligencia, la cual es un soplo informe, es decir, no podían descender a tener rupas, cuerpos con forma, compuestos de sustancias intelectuales no elementarias. Es decir, que no tenían que ver con los elementos o los detritus de los elementos, que es a lo que se le llama elementario, de la naturaleza. Fue sencillamente esta tercera parte de los Dhyanis, fue sencillamente, y ahora lo pone en itálica porque es una expresión también simbólica relativa, condenada por la ley del karma y de la evolución a renacer o encarnar en la tierra. Y esos son los que tienen que hacer esta función de despertar el manas en nuestra humanidad. Algunos de estos eran nirmanakayas de otros manvántaras. Es decir, habían pasado en otros manvántaras la dual evolución, involución-evolución de los 7 reinos. Nirmanakaya es aquella parte de estos seres autorrealizados que ya son mónadas liberadas de la rueda de nacimientos y muertes a mantener por renuncia a su reposo, a su descanso en el paranirvana, una labor para proteger a la humanidad. Y son los que, aunque tenían esa, como si dijéramos, estatura de poder nada más que manifestar sus vehículos aparentes para ayudar a la tierra, no porque tuvieran que reencarnar como seres humanos. Sin embargo, renunciaron también a eso y entraron kármicamente a ayudar la evolución de nuestra actual humanidad. De aquí que los encontramos en todos los Puranas reapareciendo en este globo en la tercera raza raíz, en ese momento en que Adán saca a Eva de la costilla como símbolo de que ya la humanidad llega a tener hueso y se divide en 2 sexos como reyes, rishis y héroes, porque ya en el exoterismo con X es que se confunden todos estos niveles evolutivos y todo, sobre todo con la verdadera estatura de la evolución de estos nirmanakayas o de estos dhyanis que ya habían completado su evolución humana en un manvantara o en manvantaras, porque lo pone en plural, en otros manvantaras, en manvantaras anteriores. Y continúa, los supuestos rebeldes, entre comillas, que después mitológicamente se han atribuido al diablo, al Satanás y todo de la mitología también judaico-cristiana, porque eso es mitología, no es esoterismo, ni es una enseñanza original, sino una enseñanza que se deformó por ausencia de interpretación de esta simbología. Esos supuestos rebeldes, pues, eran sencillamente aquellos que, obligados por la ley kármica a beber la copa de hiel hasta su última amarga gota, tuvieron que encarnar de nuevo, convirtiendo así en entidades pensantes responsables. Son los que de verdad transmiten el despertamiento de la mente íntegro por la evolución que tenían a las estatuas astrales, estatuas luminosas proyectadas por sus hermanos inferiores. Nuestra humanidad actual, que nada más que tenían las sombras
los chayas de los Pitris Barishats. Y por eso somos nada más, o éramos nada más que estatuas astrales, porque no podíamos tener conciencia de nosotros mismos. Éramos todavía en cierto aspecto, no en la individualización, que esa ya existía, pero en la expresión éramos casi como animales un poco más avanzados. Lo único que sin almas grupales, como es natural, ya nos habíamos individualizado. Se dice que algunos de estos Dhyanis, de estos Pitris Agnisvatas, de estos Nirmanakayas, bueno, quizás no tuvieran todos Nirmanakayas porque no tenían la estatura de los otros, pero bueno, de todas maneras, que tenían el fuego ya de la mente, algunos rehusaron porque no poseían los materiales requeridos. Esto es un cuerpo astral, pues eran arrupa. Es decir, aquí se está refiriendo a los que, teniendo una evolución casi igual, no habían proyectado ni eran expresiones nirmanakayicas y por tanto, nada más que tenían su nivel sin forma, rupa. La negativa de otros se fundaba en que habían sido adeptos y yogis en Manvantaras lejanos precedentes. Otro misterio. Es decir, que hay distintos niveles de evolución y HPV no develó todos o levantó todos los velos. No solo fue Isis, el que no pudo nada más que levantar una puntica del velo, sino que en esta obra todavía quedan estos misterios. Y eso está tratado otra vez con sus discípulos en el círculo interno del 88, 89 al 90. Y quizás, no sé si llegaron a reunirse algo en el 91, que ella tuvo en Londres. Y están presentes en algunas de las preguntas y respuestas que ella dio a los primeros estudiantes que de ese círculo interno habían llegado con respecto a la doctrina secreta. Y esto hizo que hay respuestas de ella que aunque algunas parecen menos misteriosas, ella no hizo más alusión a eso así, pero de todas maneras es muy difícil de poder sacar el verdadero alcance de alguna de sus respuestas. Y creemos que es por esto. Porque aunque habían pasado por el nivel de evolución humana, ella no hace referencia si habían llegado a tener en ese adectado, en ese nivel de yogis. Y en Manvantaras lejanos precedentes, y lo pone en plural, parece que esa misma capacidad de la mayoría o de alguna de las más grandes, por lo menos de 2/3 partes, que es lo que ella da después en determinados puntos de la doctrina, que 2/3 partes cumplieron y fueron los que dieron el gran impulso a la manifestación de la mente humana. Estos que se negaron tuvieron que hacerlo después de todo ese proceso, sobre todo el de los monos, que ya hemos hecho referencia y que ella también menciona, tanto en la doctrina completa y en las estancias de antropogénesis como en algunas de la parte de este resumen, aunque no completo. Pero más adelante, como Nirmanakayas se sacrificaron por el bien y la salvación de las mónadas que esperaban su turno y que de otro modo hubieran tenido que permanecer en suspenso durante edades incontables en formas irresponsables semejantes a animales, aunque en apariencia humanas. ¿Por qué? Porque estaban individualizadas.
pero seguían todavía comportándose con el nivel de conciencia animal. Es decir, sin conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo lo da este despertamiento de la mente. Y fíjense que de todas maneras, aunque no habían, parece que alcanzado eso, sí tuvieron que hacerlo como nirmanakayas más adelante. Aunque en el párrafo anterior, nada más que dice que eran adeptos y yogis de manvantaras precedentes. Pero de los primeros, de los arrupas, sí dijo que eran y habían obtenido la expresión nirmanakaya. ¿Ven? Algunos de estos eran nirmanakayas, de otros manvantaras. Y después, no dice algunos, pero más adelante, como nirmanakayas, se sacrificaron por el bien y la salvación de las mónadas, que esperaban su turno y que de otro modo hubieran tenido que permanecer con nada más la apariencia humana. No podían tener conciencia de sí mismos. Esto es lo que quiero que les quede claro. Aunque todo esto tiene mucha tela por donde cortar, como es natural. En cuanto a sus diseñadores o antecesores, y ahora nos pone entre guiones, los ángeles que en las leyendas exotéricas con X, es decir, todo lo que es leyenda es un conocimiento quizás esotérico o no, pero con vestidura, con velos exotéricos. Así que en cuanto a sus diseñadores o antecesores, los ángeles que en las leyendas exotéricas obedecieron la ley, es decir, en el fondo todos la obedecieron, lo que no al mismo tiempo, deben ser idénticos a los Pitris Varishats o los Pitar Devatas. Esto es, los que poseían el fuego físico creador, es decir, tenían la suficiente vestidura con forma para poder procrear. Y ese es lo que se simboliza en fuego físico. Los otros Pitris recuerden que eran considerados como fuego solar, no el fuego físico creador. Por eso, aún las palabras usadas para velar mucho de este conocimiento, pues a veces es superficialmente la misma, fuego. Ella aclara cuáles tenían el fuego físico creador, nada más, que eran los Pitris Varishats o Pitar Devatas, porque son padres en el nivel débico, en el nivel angelical, que son estos diseñadores o antecesores. Fíjense cómo eso en las estancias está interconectado, intermezclado, y solamente la atención profunda de los estudiantes nos puede ir sacando a que desentrañemos la diferencia y el por qué algunos se rebelaron, entre comillas, y otros aceptaron desde el inicio. Ahora, estos Pitris Varishats, que nada más que poseían el fuego físico y creador, ellos solo podían crear, o más bien revestir, las mónadas humanas con sus propios yoes astrales, o sea, el Linga Sarira, pero no podían hacer al hombre a su imagen y semejanza, es decir, a semejanza de su sabiduría, de su capacidad de conocerse a sí mismo. Eso nada más que los Pitris Anisvatas. Que ellos creasen la semejanza del hombre de su propia esencia divina significa esotéricamente que ellos fueron los que se convirtieron en la primera raza. Es decir, habían completado su evolución en la cadena lunar y en la primera raza
se incorporaron a la cadena terrestre, que ellos fueron los que se convirtieron en la primera raza, participando así de su destino y posterior evolución. Fíjense cómo se va, porque la vida como es una, cómo se va, como si dijéramos, entretejiendo las sucesivas etapas de expresión de la vida, que es, repito, e insisto, una en distintos niveles evolutivos de la misma humanidad. Una como los Pitris Varishats, que dan esta sombra, esta serie de aspectos de lo etérico, de lo invisible de nuestra humanidad actual, y otra serie de entidades que van a despertar la inteligencia y el conocimiento de sí mismo. El hombre conoce a ti mismo, es estos Pitris Agnisvatas. Y entonces, no quisieron, y lo enfatizo en itálica, simplemente porque no podían. No es que no quisieran, no podían. Ahora, ¿por qué se pone esto en lo exotérico? Este es otro de los misterios de la mitología y de cómo se veló y por qué y hasta dónde. Todos estos misterios que, como dijo ella al final de la página anterior, sigue siendo un misterio. No está explicado al 100%. Y por eso es que no podemos desesperarnos. En alguna forma, la Buddhi, si nos preparamos y llegamos internamente a la estatura en que seamos capaces de poder autodescubrir no solo nuestra propia esencia, sino nuestra propia evolución en un sentido íntegro, pues podríamos entonces abrir nuestra conciencia a este aparente misterio e incongruencia o incongruencia. Incongruente en el fondo no hay nada. Así que no quisieron simplemente porque no podían dar al hombre esa chispa sagrada que arde y se convierte en la flor de la razón humana y en la conciencia propia, porque no la tenían para darla. Es decir, que aquí está parte de ese misterio. No lo habían desarrollado. ¿Qué habían desarrollado entonces en estos periodos o manvántaras anteriores? Otra parte del misterio. Esto quedó para aquella clase de devas, es decir, esa conciencia de uno mismo, quedó para aquella clase de devas que se simbolizaron en Grecia bajo el nombre de Prometeo. Prometeo, el que roba el fuego de los dioses. No es nada más que el fuego de esta conciencia de sí mismo. Y no es un robo. No podemos entender en qué forma este símbolo se convierte en realidad. Porque nosotros todavía no somos capaces de develar el símbolo en su integridad. Así que esto quedó para aquella clase de devas que se simbolizaron en Grecia bajo el nombre de Prometeo, para aquellos que no tenían nada que hacer con el cuerpo físico, pero sí todo con el hombre puramente espiritual. ¿Se dan cuenta de el nivel de profundidad que tiene este párrafo? Y cómo, si no descubrimos la simbología de las antiguas mitologías, jamás desentrañaremos este misterio de estas jerarquías y de su verdadera responsabilidad con respecto
a la presente evolución humana. Cada clase de creadores. Recuerden que la palabra creación no existe en lo que es el esoterismo. Son las clases de mónadas que tienen que ver no con una manifestación en particular, sino con los 7 reinos en su integridad. A la clase de creadores dota al hombre con lo que tiene para dar. La una construye su forma externa. Es decir, los Pitri Parishats le dan ese doble vital para que pueda irse expresando hasta que llega al nivel físico denso. La cuarta raza, finales de la tercera y cuarta raza de nuestro actual periodo mundial. Así que no podían dar hacer a los hombres como ellos mismos eran, perfectos por ser inmaculados. Es decir, ellos tenían esa perfección y no la podían mezclar con la parte más turbia o más rúpica o de forma más densa de nuestra actual humanidad. Pero no podían hacer a los hombres como ellos mismos eran, perfectos por ser inmaculados. Donde no hay lucha, no hay mérito. De la humanidad del mundo terrenal no estaba destinada a ser creada por los ángeles del primer aliento divino. Se necesitan varios niveles de manifestación evolutiva. Y el primer aliento es demasiado alto, demasiado inmaculado. Y por tanto, nuestra humanidad, que tenía que descender a un nivel del plano más denso, físico, con el plano cámico y el plano mental inferior, como trasfondo de estos 3 aspectos del yo divino, este inmaculado espiritual, pues tenía que tener una mayor complicación de manifestación. Por tanto, se dice que ellos rehusaron crear y el hombre tuvo que ser formado por creadores más materiales, quienes a su vez solo podían dar lo que tenían en sus propias naturalezas y no más. Podían dar Pitri Parishats esa parte inferior, pero no podían dar la conciencia de sí mismos. Los dioses puros, subordinados a la ley eterna, solo podían proyectar de sí mismos hombres, y ahora enfatiza en itálica, sombríos, un poco menos etéreos y espirituales, menos divinos y perfectos que ellos mismos, sombras todavía. Ven, hay una concatenación de causas y efectos que no podía desconocerse y que es donde radica este misterio que estamos nosotros aquí, nada más que esbozando a través sobre todo de este resumen, pero aún el que coge antropogénesis en detalle es mucho más difícil la antropogénesis que cosmogénesis, porque los principios macrocósmicos son más fáciles de poder asimilar que los microcósmicos, porque tenemos todavía que recomponer y reorganizar nuestra propia evolución cada vez que descendemos a estos mundos inferiores. La primera humanidad, por tanto, fue una pálida copia de sus progenitores, aunque etéreos, demasiado materiales para hacer una jerarquía de dioses y por tanto expresar la sabiduría divina, y demasiado espirituales y puros para ser hombres. ¿Ven cómo se da como un desbalance
demasiado puros para una expresión y demasiados perfectos. Digo, demasiado desprovisto de autoconciencia para poder ayudar a ese paso crucial. Es decir, que unos y otros tenían que complementarse, que es lo que en el fondo sucede, aunque repito, con algunas derivaciones de problemas de esta dualidad incompatible en cierto aspecto. La primera humanidad, por tanto, fue una pálida copia de sus progenitores, aunque etéreos, demasiado materiales para hacer una jerarquía de dioses, porque necesitaban una evolución espiritual como la de los Pitris Agnisvatas, y demasiado materiales para hacer una jerarquía de dioses y demasiado espirituales y puros para ser hombres. Es decir, que estaban desbalanceados, dotados como estaban de todas las perfecciones negativas. Aquí la palabra negativa es decir, que no podían expresar esa perfección en niveles materiales como los que la humanidad nuestra tenía que afrontar y que manifestar. La perfección, para ser tal, tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que ser tal, tiene que desenvolverse de lo corruptible, teniendo a esto último, lo corruptible, como su vehículo, base y contraste. Es decir, esta es una de las ligas que en nuestro nivel actual de ignorancia nos es muy difícil tratar de completar internamente sus significados en el nivel de la filosofía esotérica y solamente elevándonos a la estatura del esoterismo más alto es que alcanzaremos la explicación final de esta, como si dijéramos, aparente incongruencia, de esta aparente imposibilidad de que lo imperfecto y lo perfecto pudieran relacionarse de una manera equilibrada. Así que la perfección pura, la perfección para ser tal tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible, teniendo esto último como su vehículo, base y contraste. Ven cómo está bien tratado de clarificar esta incompatibilidad que sigue siendo para la mente nuestra actual, mientras no realicemos niveles de evolución mayores, una incógnita, un signo de interrogación y un misterio todavía para nuestra alma en el promedio actual de mitad de camino de la evolución. Y ahora nos hace ella una de las tantas cosas que se plantearon desde el principio de la primera proposición fundamental de la doctrina secreta en Cosmogénesis, de que lo absoluto, si es luz absoluta, es oscuridad absoluta y viceversa. Lo absoluto es incomprensible, irrealizable, es imposible de poner en palabras para nosotros que estamos presos en lo relativo. Y este seguirá siendo gran parte de la imposibilidad de gran número de seres humanos para poder hacer un buen uso del esoterismo y de las enseñanzas esotéricas totales, verdaderas, profundas. De hecho, no hay ni luz ni tinieblas en los reinos de la verdad.
O sea, en la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no tiene manifestación. La realidad no es ni luz, ni oscuridad, ni sombra. La realidad no es ni espíritu ni materia. Y ahí es donde tenemos que hacer el ascenso interno de conciencia, porque en la conciencia de la personalidad jamás podremos realizar este misterio de que lo tal es uno y no es distinguible ni está asequible a ninguno de nuestros estados de conciencia manifestados. De hecho, no hay ni luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. De hecho, no hay ni luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. Claro, el bien y el mal son gemelos, la progenie de espacio y tiempo bajo el dominio de Maya. Es decir, todo lo que podemos nosotros percibir, todo lo que nosotros podemos dilucidar de nosotros mismos y de la manifestación, nada más que van a ser pares de opuestos, que cuando los tratemos de alcanzar en la unidad, se convierten en nada. Nada que es todo. Y por tanto, nosotros no podemos, como seres manifestados, como promotores o seguidores de las enseñanzas esotéricas, decir del esoterismo otra cosa que es lo que es. Pero no lo podemos, no le podemos dar atributos, nombres, condiciones, etc. Y por eso entonces ella añade, el bien y el mal son gemelos. La progenie del espacio y del tiempo, otros dos que no existen en la realidad, bajo el dominio de Maya. Por eso hay que eliminar todo lo dual en nosotros. Y por ello, no podremos contestar como le pasó al Buda, cuando le preguntaron si existía o no existía Dios. Y tuvo que lanzarlo a que todos tenemos que esperar al final de este sendero. Y de todas maneras, cuando pasemos ese final, solo en la realidad por siempre manifestada estará la respuesta. Nunca en un ser autorrealizado, aunque logre realizar su espíritu fuera de toda individualidad. Y claro, en un grado de relación con lo real, muy difícil para nosotros de poder tan siquiera concebir. Y por eso sigue insistiendo ella, separarlos, es decir, el bien del mal, el espacio del tiempo, el espíritu de la materia, cortando toda relación entre ellos y ambos morirán. Ninguno de los dos existe per se, pues cada uno tiene que ser regenerado y creado del otro a fin de venir a la existencia. Aún el caso de estos pitis, ambos tienen que ser conocidos y apreciados antes de ser objeto de percepción. De aquí que en la mente mortal, que es la nuestra, tengan que estar separados. Pero no lo están. Aquí vamos a tenerlo que dejar, déjenme anotarlo directo, perdonen, porque es que siempre lo dejo y después $253.
a empezar el inciso B, que lo repasaremos de la página anterior o de la otra, porque ya el domingo sí que vamos a estar. Que es sobre las sombras, son sobre los chayas. Estas son sombras, como empezaremos. Recuérdenlo y me ayudan como hoy a los hermanos que si me vuelvo a equivocar. O poderes del amor, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. De cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina. Ah, espérate, porque no puedes abrir. No, espérate, que no. Ahora sí te puedes. Ya, gracias. Ok. Mira, tengo 2 preguntas. Dime. A ver. Al inicio, habla aquí la página donde dice que algunos de estos eran nirmanakayas Sí, y otros manvantaras. correcto. Ahorita que estabas dando la clase, me quedé pensando, un manvantara es como un periodo, un ciclo. Es un periodo de manifestación que entre los cuales hay dos rectores, vamos a decir, que son los que se llaman en la terminología de las jerarquías los manus o manú. A veces se acentúa en castellano, pero como en inglés no sé en sánscrito cómo se pronuncia. Esta Ok. capacidad de regir un periodo de la ley de evolución es lo que señala. Hay manú de raza, hay manú de periodo mundial, hay manú de una encarnación total de un logo planetario, etc. Es decir, aquí también hay una serie de signos de interrogación y de misterio que no creo que ninguna mente podamos contestar, vamos a decir, como totalidad, como dogma. Pero, indudablemente, que aquí parece que se está refiriendo a periodos de lo que va de una evolución humana a otra. Es decir, del inicio de la evolución en el reino humano a la liberación de la evolución en ese reino, que normalmente se nos dice que abarca todo un periodo, al menos en un sistema como el que pertenece a nuestra Tierra, en un periodo de una total encarnación del logo planetario, en un grupo de un planeta físico con 6 globos no físicos, y que eso es lo que por promedio demora la mónada, aunque sea un maya, cada periodo de esos mayabis, en poder recorrer en 7 rondas de los 7 globos, en 7 periodos mundiales de cada uno de esos 7 globos en la ronda, y con 7 razas raíces en cada uno de esos periodos mundiales, parece ser el promedio de lo que necesita una mónada para pasar del reino animal al reino humano, del reino vegetal al animal, y así sucesivamente los 7 reinos. Bueno, ya me quedó ahora sí claro. Ahora Y otra. okay. Es lo que te puedo decir de eso, aunque fíjate, no dogmatices esto, sigue investigando. Ok. La otra pregunta es donde están hablando de los Pitris Vareshad y los Pitar Bebatas, Sí. donde hablan de que no podían dar al hombre esa chispa sagrada. Claro.
Y yo veo como sagrado algo divino, ¿sí? Y bueno, nosotros en masonería hablamos de la chispa divina, que es lo que hace que el ser humano cuando nace le dé esa chispa divina en el momento que entra en ese ser nuevo, es lo que le da ya la vida, ¿sí? Y bueno, no sé, a lo mejor yo estoy eh, analizando mal, pero porque también dice que se convierte en la flor de la razón humana y en la conciencia propia. Yo lo estoy relacionando con una chispa divina, con una chispa de allá arriba que no sabemos quién sea el que originó. Bueno, aquí en Teosofía sí manejan nombres, manejan seres, manejan todo que me ha costado trabajo, Mira, pero a eso voy. sí, aquí también igual, tenemos que tener mucho cuidado. En realidad, no hay separación en que podamos decir que una cosa es divina y la otra no. En realidad, no podemos hacer dicotomías o mucho menos 3, 4 o 7 aspectos separados, aunque es cierto que el número 7, como dice, es el número místico de la manifestación, y en ciertos aspectos como es natural. Eso puede aplicarse a esta terminología que hemos visto. Pero en el caso de los pitris, para mí lo que hay de diferencia entre los pitris que tienen la capacidad de despertar el principio clave y enlazador de los 7, que es la inteligencia que se refleja todavía. Nosotros no tenemos la verdadera inteligencia, y mucho menos a nivel de un logo. La inteligencia que se manifiesta en la mente. Esos son los pitris agnisvatas. Son los que tienen ese fuego divino que se le llama fuego solar. Pero también se le llama fuego solar, pero no divino, a los pitris varishats, porque son los que tienen el poder de procrear en los organismos que tenemos que llegar a manifestar, que son los organismos físicos polarizados en los dos sexos, que no se tienen en las razas precedentes a este cuarto periodo, cuarto periodo mundial de la Tierra, y en esta raza cuando ya pueden densificarse a tener huesos. Los varishas nada más que podían dar sus sombras como formas. Podían despertar la inteligencia como conciencia de sí mismo, que es lo que separa al ser humano del ser animal, que fue por donde yo casi empecé hoy por error mío, que ya lo habíamos estudiado en 2 clases anteriores. Luego nosotros tenemos aquí una terminología que en cierto aspecto es común y que en otro aspecto pues hay que discernir a qué se está refiriendo, aunque en realidad todo pitri está expresando un nivel de vida, pero una encerrada, el caso de los pitri varishats, en una forma que después va a tenerse que aprender a reproducirse cuando separen los dos sexos y haya huesos. Y a su vez, esa etapa, fíjate cómo es una serie de entrelazamientos que donde no sabemos. Eso es lo que permite que los agnisvatas puedan sacrificarse, renunciar a su condición verdaderamente divina realizada, hasta como nirmanakayas, y se sacrifiquen
y encarnen para poder despertar esa inteligencia y esa mente. Porque esa no se puede transferir como la de los Pitris Barishat a través de una sombra, a través de un cuerpo. Un cuerpo es una imagen, es una sombra, es un rupa. Pero estos otros niveles más altos eran arrupa. No podían dar lo inferior, ni era su función. Sin embargo, tenían que descender a lo inferior como un renunciamiento. Fíjense cómo hay aquí una serie, esto es una trama y un urdimbre, que por eso tiene lo que ella dice, eso es un misterio. Yo no les puedo decir a ustedes, porque no creo que en el intelecto lo podamos descubrir. Mientras no lleguemos a una realización mística muy alta, hasta dónde estos misterios tienen que ver con una sola vida, que es lo que es, porque sigue siendo una sola vida. Pero, ¿dónde está el nudo gordiano de esas diferencias de funciones de esta jerarquía? En su evolución, porque en algunos aspectos parece que es así, pero en otros, los dos parecen haber llegado a tener la misma estatura sobrehumana de un sura, de un Dios autorrealizado. ¿Dónde está la diferencia? Te confieso que yo no he podido llegar a desentrañar esta. Ahora, ¿cómo funciona? Sí. El que funciona con el doble etérico son los Pitris Marichats. Y no tienen el fuego creador superior, sino el fuego creador que puede ayudar a la procreación cuando llega la tercera raza. Los otros tienen nada más que el fuego solar, pero no tienen el fuego creador y por eso nada más que pueden despertar la inteligencia. Son como dos funciones complementarias, si no la humanidad no se hubiera completado. Pero hasta dónde llega ese misterio, yo la verdad, yo le doy vuelta y le doy vuelta y parece que estoy demasiado dormido todavía y no puedo prestar atención a ese descubrimiento que para mi entender está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo llega eso a esa floración, a esa total culminación de la evolución humana? Y si hay evolución y culminó en los Pitris Barichats y culminó también en los Pitris Anisvata, es que hay varias culminaciones. Y es que hay varios momentos en que es su karma ser de suras a suras y hasta dónde eso es comprensible en nuestro estado actual de evolución, al menos de mi mente todavía yo no he podido desentrañar eso. Si alguno de ustedes puede usar la palabra. Que ya yo abrí para que pueda cada uno hacerlo. Y síguelo investigando, Georgina. Muchas gracias, Gaspar, pero estuvo muy interesante la clase de hoy, ¿eh? No, todas son de la misma, y para mí todas son apasionantes. Pero todas me dejan con más dudas que las que tenía antes de comenzar. Y eso lo he hecho desde que en el 59 por primera vez me ayudaron a estudiar la doctrina. Y no la he dejado nunca. Siempre la he estado estudiando en un grupo y aquí desde que llegué la he estudiado como con 3, 4 grupos y ahora el compendio segunda vez, que recuerde, quizás sea la tercera. Y no lo dejaré. Cuando hay un grupo más que no esté tan tarde como este, trataré de poder tener la misma dedicación y la misma sinceridad de lo que no entiendo. Porque yo no he realizado y yo no soy ni discípulo, ni aspirante, ni nada. Soy un estudiante pero incansable. Seguiré estudiando mientras me quede algo de fuerza para hacerlo. Eso sí. Adelante, María del Carmen.
Puedes abrir tu micrófono, mijita. María del Carmen, ¿estás ahí? María del Carmen Flores. ¿Ya me escuchó? Ahora Perdón, sí. buenas tardes. Ahora sí. Ay, buenas tardes. gracias. Gracias. Dime. Tal vez, no sé, ahorita con esta gran explicación se me acomodaron otras cosas, pero otras me surgen. Me llama Claro. mucho la atención la parte que se habla de la sombra, porque antes de ser con mente, era sombras proyectadas. Tendrá que ver con la sombra que hasta nuestros días seguimos teniendo, porque la sombra, bueno, cuando yo leía de los fantasmas y eso, Sí, decían que correcto. los fantasmas no proyectan una sombra, que entonces esos no la tienen, entonces están sin mente, podríamos decir, o haciendo una Bueno, analogía. no sabemos. Mira, para No sé. mi entender es que se aplica a varios símbolos. Ajá, A símbolos de varias realidades. claro, Es sí, decir, sí, correcto. Hay un misterio con la sombra. Se dice que una persona, Exacto. por ejemplo, puede estar fuera de su cuerpo físico, bien por trance, si es medium, bien por sueño, si se quedó dormido normalmente y su, vamos a decir, su cuerpo físico está bien custodiado de que nada puede entrar, porque fíjense que hay una diferencia enorme entre sueño y trance. En el trance entra cualquiera. En el sueño normal no puede entrar nada hasta nuestro cuerpo, ni tenemos que tener miedo de dormir. Aunque nos protejamos si estamos en un ambiente muy denso, muy raro, etcétera, tratando de dejar el aura cerrada. Si sabemos que el aura se cierra a través de nuestra voluntad y de nuestra imaginación, pero saberla abrir después que salimos de ese medio inhóspito o totalmente negativo. Pero sí, la sombra tiene un gran misterio que para mí está relacionado con todo esto y que yo no te puedo dar una respuesta definitiva. En ocultismo se habla de ello e indudablemente cada vez que estamos encarnados o aún sin llegar al nivel físico, cada vez que una raza, desde la primera que no llegó a ser nada más que etérica, aérea, aún en esta cuarta ronda, porque se va descendiendo siempre al inicio de la raza a lo más denso de aquella, y ahora lo más denso es el sólido, pero en un principio fuimos de los éteres y de algo de lo más aéreo, después fuimos eterioacuosos, después hay algo físico en la tercera raza hasta la mitad, y ahí es donde empieza entonces el predominio de la parte sólida de esa triple expresión de la materia en el plano físico denso. Mientras estamos vivos tenemos la sombra. E indudablemente que cuando ya no hay cuerpo físico, esa sombra parece que aún a los que tienen cierta capacidad de visión en los mundos internos y por tanto en los globos de efectos, que es donde va la conciencia del alma desencarnada, no hay sombra. Esta fue una de las anécdotas que yo de joven conocí de los dos hermanos que me ayudaron a empezar a trabajar cuando yo dejé la carrera de magisterio. Y entonces me enseñaron contabilidad los dos. Uno era profesor de la Escuela de Comercio de La Habana en Cuba y la otra había sido graduada en la Columbia University aquí en Nueva York. Y los dos estudiábamos teosofía, o los tres, ellos dos conmigo. Y enseguida me ofrecieron, no, te vamos a ayudar también para que tú puedas. Y fue lo que después trabajé 39 años de contador y no me ocupé más de la enseñanza que no la podía aceptar. Y entonces, él tuvo esta experiencia. Este hermano trató de hacer ciertas prácticas. Al principio muchas personas tienen esa tendencia. Claro. Nunca las hice, con las anécdotas nada más que ambos me dieron de su experiencia cuando empezaron de tioso. Y nunca me interesó, porque no es que yo me cohibiera, sino que me percaté de lo importante que era. Este hermano quiso dormirse conscientemente, no como tú sabes que no se va quedando y nadie sabe en qué momento se queda dormido.
Él lo logró. Y entonces sale de su habitación donde él dormía. Él vivía cerca de un parque y empieza a atravesar el parque. Dice, mira, lo logré. Esta noche yo supe en el momento en que abandoné mi cuerpo, lo he hecho autoconscientemente, estoy caminando, este es el parque. Y de pronto venían por ahí, por el frente, dos seres que él no, que obviamente no eran físicos. Claro. Entonces le dice, mira, 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 ahí se llevan a un muerto. Y el otro dice, no, está custodiado porque está vivo. Es decir, que él se da cuenta que él iba solo. Él parece que lo estaban protegiendo para que no cometiera más el error. Pero los otros creían que era que llevaba un muerto y dice, no, mira, tiene sombra. Tiene sombra, viene acompañada. Ay, muy buena anécdota. Dos entidades que sí lo llevaban. Oye, sí. nunca me olvidé de ello. Este hermano fue un miembro muy serio y siguió estudiando y más nunca se metió a hacer nada. Pero me decía, esa es la prueba de que la sombra se distingue por las entidades que están en estos mundos. Claro. Y el que no tiene sombra es porque es un muerto. Como vieron que yo iba acompañado, pensaron primero que yo era, y el otro le dice, no está muerto, mira, tiene sombra. Muy bien. Así que hay algo de realidad. ¿Qué es? No lo sé, en detalle. Ay, pues gracias. No, gracias, Gaspar. Ok, bueno, hermano, que podamos seguir estudiando en 1 hora y 10 minutos. Tenemos, como siempre, a los que puedan, no los hermanos de España que ya tienen demasiada resistencia, como Teresa y Pedro, etcétera, pues nosotros contribuiremos a todo el dolor y sufrimiento que hay en el mundo. Va a haber una referencia especial a los hermanos que murieron entre viernes a sábado en el fuego de la estación vamos a decir, del lugar de almacenamiento de combustible en Matanzas, Cuba, que eran bomberos, etcétera, que es terrible. Y bueno, de todo, indudablemente, de todos los que siguen sufriendo en los hospitales, que son más de 100 en estos momentos, por todas esas heridas y por todo eso. Así que les agradecemos que se unan a nosotros, muy especialmente por esta desgracia y este fuego tan intenso que hay en la ciudad de Matanzas, en Cuba, donde está nuestra logia madre, donde primero nos criamos y estuvimos de miembros más de 70 años. Les ruego que traten ustedes de unirse, y si no, a esa hora, en 1 hora 10 minutos, hasta las 4:30 de aquí, que será la 1:30 después de usted, o la media hora después de usted, de esa 1:10 minutos, a contribuir a disminuir el dolor y el sufrimiento humano por esta emergencia de este incendio tan horrible. Gracias a todos, como siempre, y el próximo domingo estaremos, si Dios quiere, también unidos.